Varias ciudades ucranianas fueron blanco de disparos de misiles rusos este martes, incluidas 3 centrales eléctricas de Leópolis. Así lo indicó el alcalde de esta ciudad en el oeste del país, que ahora está parcialmente sin electricidad. Mientras, la acería de Mariupol vuelve a ser blanco también de ataques. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Bienvenidos. Ucrania informa de un nuevo ataque ruso sobre la acería Azovstal en la ciudad de Mariupol. Las autoridades rusas afirman que se está empleando artillería y aviones para destruir posiciones de tiro de ucranianos que salieron de la planta. Otros temas: en Estados Unidos el derecho al aborto podría ser eliminado en su forma actual. Según un documento filtrado, el Supremo estadounidense sería favorable a anular la histórica sentencia Roe contra Wade del año 1973 que abrió la posibilidad del aborto legal. Y en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras destaca la polarización y la falta de confianza en los medios como los grandes peligros para la libertad de información. En América Latina, México es el país con más muertes de periodistas. Estados Unidos alerta que Rusia planea celebrar referendos en mayo para intentar anexionar las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, el ejército ruso ha intensificado este martes sus ataques a la acería de Azovstal en Mariupol con artillería y aviones. Se trata de una nueva ofensiva a la zona del sudeste de Ucrania, donde aún se refugian unos 200 civiles y un número indeterminado de militares. En el resto de Ucrania, tanto objetivos militares como civiles están bajo fuego. Otro ataque ruso con misiles sobre una ciudad ucraniana. Este lunes fue alcanzado un edificio residencial en Odesa, un puerto estratégico del Mar Negro. Según las autoridades ucranianas, un adolescente murió y otro resultó herido. El Ministerio Ruso de Defensa publicó estas imágenes del lanzamiento de los misiles, pero afirmó que iban dirigidos a un aeródromo militar cerca de Odesa para destruir los suministros enviados desde el extranjero. A más de 500 kilómetros al este, los bombardeos rusos continúan en Mariupol. Cohetes rusos alcanzan la planta de Azovstal, momentos después de que más de 100 civiles fueran evacuados. Moscú asegura haber reanudado el bombardeo porque los defensores de la acería utilizaron el alto el fuego para ocupar nuevas posiciones. Según Kiev, cientos de civiles, así como unos 2.000 soldados ucranianos, siguen atrincherados en la planta, el último lugar de Mariupol que sigue bajo control ucraniano. Estados Unidos sostiene que Moscú no planea controlar solo Mariupol, sino toda la región oriental de Donbass de forma permanente. Según los informes más recientes, creemos que Rusia intentará anexionarse la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. Los informes apuntan a que Rusia tiene planes para diseñar referendos sobre la adhesión en algún momento a mediados de mayo. Mientras Rusia ha reducido a ruinas gran parte de Mariupol y otras ciudades del este, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, sus avances en el este de Ucrania siguen siendo lentos ante la tenaz resistencia. Y el canciller alemán Olaf Scholz mantendrá reuniones con su gabinete hasta el miércoles. El encuentro se celebra en el Palacio de Meseberg, en el Estado Federado de Brandeburgo, lugar que el gobierno federal emplea para cumbres y conferencias. Scholz invitó también a las primeras ministras de Finlandia y Suecia el primer día de esta reunión. Los mandatarios discutirán sobre la guerra en Ucrania, sobre la posible entrada de la OTAN de estos países y sobre un eventual embargo del petróleo ruso. El resto de la cumbre estará dominado por los retos políticos y económicos que afronta la política interna. Escuchemos las palabras de los 3 mandatarios. Hemos estado de acuerdo en que las fronteras no pueden modificarse a la fuerza y en que hay que respetar la soberanía de los estados. Rusia ha violado la legalidad. Por lo tanto, nadie puede presuponer que el presidente ruso y el gobierno ruso no vayan a volver a violar el derecho internacional y nuestros acuerdos.
El ataque de Rusia a Ucrania ha cambiado por completo la seguridad regional. No hay vuelta atrás. Ahora vemos con más claridad hacia dónde quiere llevarnos Rusia, a un mundo de esferas de influencia en donde el más fuerte tiene la última palabra. Rusia ha dejado muy claro que no está comprometida con los principios fundamentales de la seguridad europea ni con el derecho internacional. Suecia, al igual que otros países, se está adaptando a las nuevas circunstancias. Estamos acelerando el aumento de nuestra defensa nacional y vamos a secundar la valiente decisión de Alemania de incrementar nuestro gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Lo haremos tan pronto como sea posible. Vamos ahora a la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Nos vamos a Panamá. Allí el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reúne con 17 cancilleres centroamericanos y caribeños para analizar las consecuencias del conflicto en Ucrania. Borrell no lo va a tener fácil. La propaganda y la desinformación se extienden con facilidad por la región y va a recibir la preocupación de varios países por el impacto económico que tienen las sanciones contra Rusia en América Latina. América Latina observa atenta los esfuerzos de la Unión Europea contra Rusia por la invasión a Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, llegó a Panamá con el ánimo de sumar a los países latinoamericanos en su cruzada contra Moscú. Habrá más bancos rusos que saldrán del sistema SWIFT y el sector energético. Estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente en lo que se refiere al petróleo. Pero Panamá ha condicionado su apoyo al plan europeo a que se retire al país de las listas de paraísos fiscales. Y solicitamos el apoyo de la Unión Europea de manera clara en los esfuerzos que adelanta el país para salir de las listas discriminatorias. La llamada lista gris incluye países considerados paraísos financieros, pero que se han comprometido a mejorar la transparencia. Borrell aclaró que los 27 no pueden sacar a Panamá de la lista si antes no lo hace el Grupo de Acción Financiera, institución que combate el blanqueo internacional de capitales. El alto representante de la Unión Europea se reunirá con 17 cancilleres centroamericanos y caribeños para analizar las consecuencias del conflicto en Ucrania. Un reto mayúsculo, ya que varios países han adoptado posturas prorrusas. Pero puede que el factor económico pese más que el político, pues el alza de precios de alimentos y carburantes derivado de la guerra afecta ya a toda América Latina. Y para hablar sobre esta reunión en Panamá nos comunicamos con Óscar Ugartech, él es experto en economía de América Latina, profesor del Instituto de Investigación Económica de la UNAM. Óscar, a nadie le está sorprendiendo que Cuba o Nicaragua no se sumen a las sanciones por su tradicional alineamiento con Rusia, pero otros países como Panamá, Honduras, El Salvador no se han sumado a la ronda de sanciones. ¿Cuáles son sus razones? Bueno, mira, Panamá tiene el canal y el canal tiene que ser un espacio neutro. Panamá no puede tomar una posición contra nadie, porque si no pierde el espacio neutro. Su calidad de canal le exige neutralidad. Ese es un tema. El otro tema, el de Honduras, yo creo que tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos en el golpe de Estado del año 2009, cuando echaron al esposo de la actual presidenta. Y eso fue el Instituto Republicano Internacional que lo hizo. Entonces, la señora no va a apoyar a Estados Unidos en ninguna iniciativa. Y en el caso de Bukele, Bukele tiene una relación con Washington muy complicada. Muy complicada. Ha estado en conflicto con la embajadora de Estados Unidos, que ya se fue, por el tema de la presencia china. En fin, Bukele puede votar en cualquier dirección, no está claro. ¿Cómo ves tú, Óscar, las posibilidades de éxito para Borrell entonces en esta iniciativa para sumar aliados? A medio camino, porque por un lado Rusia ha vendido y regalado vacunas Sputnik en el Caribe a algunas islas. Por otro lado hay una vieja relación con Rusia y hay una presencia rusa que está creciendo, ¿no?
en Venezuela, en fin, en la cuenca del Caribe en general, hay una presencia rusa que está creciendo que no existía. Y eso viene de los últimos 20 años. Entonces yo no creo, y América Latina menos, porque está Brasil con el BRICS. No, yo no creo que Borrell tenga éxito con su intento. Clarísimo. Óscar Ugarteche desde Cuernavaca. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde Amazon ha confirmado que va a ampliar la cobertura médica para sus trabajadores en Estados Unidos para que incluyan los costos de viaje con el objetivo de realizar abortos, en vista de las leyes impulsadas por los conservadores que buscan bloquear el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en muchos estados. El gigante de las ventas online se une de esta forma a una lista de empresas que han tomado medidas en rechazo a las maniobras de varios estados, maniobras que han llegado finalmente a la Corte Suprema para restringir el derecho al aborto. Más de 50 empresas estadounidenses firmaron a finales del año pasado una declaración en la que se oponen a una nueva ley de Texas que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. Una ley similar acaba de ser firmada por el gobernador de Oklahoma también. El anuncio de Amazon, y se espera que haya más, se produce cuando los analistas legales creen que el Tribunal Supremo, efectivamente dominado por los conservadores, va a derogar la sentencia Roe contra Wade, la decisión histórica que consagró el derecho al aborto para la mujer en Estados Unidos como un derecho constitucional. Y seguimos hablando de esta filtración que ha generado muchísimo revuelo en Estados Unidos. Así es, tenemos ya las reacciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Instó este martes a defender el derecho al aborto después de esa explosiva filtración del fallo de la Corte Suprema para eliminarlo, que perfila el tema además como central en estas elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Biden se opone a cualquier cambio, lo dijo, y también que el derecho a la mujer es a elegir. Es su derecho, a elegir, dijo Biden, es fundamental. Todo esto mientras, como dijo Andrés, el gobernador de Oklahoma firma ese proyecto de ley para prohibir los abortos después de 6 semanas de embarazo. La filtración desencadenó una oleada de indignación en la capital de Estados Unidos, que llevó a muchos ciudadanos pro aborto a manifestarse frente al Tribunal Supremo. No se van a salir con la suya. Déjeme decir que no me importa lo que tenga que hacer. Pero no le van a hacer esto ni a Washington ni a Estados Unidos. Somos más que ellos y vamos a luchar. Aunque solo es un borrador, es la prueba más contundente hasta ahora de que la mayoría del Tribunal Supremo se prepara para anular el derecho al aborto, un derecho establecido hace casi medio siglo en la histórica sentencia de 1973, conocida como Roe contra Wade. El proyecto, redactado por el juez Samuel Alito y respaldado por otros jueces conservadores, va más allá de lo que muchos esperaban. El documento de 98 páginas dice que la citada ley fue un error atroz desde un principio, que deja en manos de los legisladores de cada estado el destino del derecho de la mujer a elegir. Para los detractores del aborto, esto supondría una victoria tras décadas de activismo. Y sería gracias al expresidente Donald Trump, cuyos 3 nombramientos para el Tribunal Supremo inclinaron la balanza a favor de los conservadores. Pero para millones de mujeres el fallo tendría un alto costo, ya que aquellas que requieran un aborto tendrían que viajar eventualmente a un estado que lo permita. Un problema extra que, según los críticos, afectaría aún más a las que ya tienen dificultades económicas y emocionales. En la actualidad, 26 de los 50 estados están dispuestos a prohibir o restringir el aborto, por lo que muchos temen que se profundice la división en un país ya polarizado. Con la previsión de que los demócratas perderán el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, los progresistas piden al partido que reaccione antes de que sea demasiado tarde. En un tuit, el senador Bernie Sanders instó a sus colegas a aprobar una ley que garantice el derecho al aborto. Seguramente el polémico tema dominará el debate en los próximos meses, lo que podría provocar grandes divisiones de cara a las elecciones de mitad de legislatura.
Bueno, y hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, la ONG Reporteros Sin Fronteras publica su informe anual. La situación de esta garantía democrática no ha mejorado, dicen, y menos en América Latina, donde los periodistas se enfrentan a entornos y gobiernos hostiles. Según esta organización, la desconfianza hacia la prensa, alimentada por la retórica antimediática y la banalización de los discursos estigmatizadores de los políticos, especialmente en Brasil, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha seguido creciendo. Una excepción, Costa Rica, que da lugar a cierta esperanza. Las turbulencias del último año han acelerado la censura, la desconfianza hacia los medios y la desinformación en todo el mundo, y América Latina no es una excepción. Se trata de la región más peligrosa del mundo para los informadores, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. México, en el puesto 127 del ranking, sigue siendo el país más mortífero para los periodistas. Con al menos 7 informadores muertos en un año, es el penúltimo país del mundo en el apartado de seguridad. Y la situación está lejos de mejorar. Periodistas de renombre denuncian colusión entre el gobierno y el crimen organizado. Somos los periodistas en México quienes tenemos que hacer la tarea de un ministerio público. Resolvemos las masacres, resolvemos las desapariciones a través de nuestro periodismo de investigación. Y es por eso que tanto el gobierno como el crimen organizado quieren silenciarnos. Particularmente el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más mortífero contra los periodistas en México, porque es un gobierno muy violento. Todos los días nos fusila virtualmente en sus conferencias de prensa. La libertad de prensa ha empeorado también en El Salvador, con una situación que Reporteros Sin Fronteras califica de extremadamente preocupante. En un año el país ha caído 30 posiciones hasta el puesto número 112 del mundo. El presidente Nayib Bukele juega el peligroso juego de multiplicar los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando así la imagen de una prensa enemiga del pueblo, apunta en su informe la ONG. En la zona roja del informe y con una situación muy grave se encuentran Venezuela y Nicaragua, en los puestos 159 y 160 del mundo respectivamente. Ambos países han experimentado en este último año fuertes caídas en cuanto a libertad de prensa por los ataques del oficialismo cada vez más virulentos contra los informadores. Y aún más abajo en la lista se encuentran Honduras y Cuba. La prensa de la región se enfrenta a un entorno cada vez más deteriorado y tóxico, según Reporteros Sin Fronteras. Pero no todo son malas noticias. Costa Rica destaca como el país con la mayor libertad de prensa en América Latina y el 8º del mundo. El país centroamericano registra muy pocos casos de intimidaciones a periodistas, presenta un marco jurídico sólido sobre libertad de expresión y muy poca interferencia del Estado en los medios. Una excepción que, con suerte, podría marcar el camino a otros países de la región. Y precisamente la periodista mexicana Anabel Hernández protagoniza la primera entrega de la serie de DW Lucha por la Verdad. Allí, el periodista turco exiliado Can Dündar conversa con aquellos que defienden sin miedo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y uno de ellos es, por supuesto, Anabel Hernández, que lleva años investigando la corrupción y los cárteles de la droga en su país. Quieren matarme. Lo han intentado varias veces. Mataron a algunos de mis informantes solo por hablar conmigo. Me amenazaron, me encarcelaron, me atacaron y al final me exiliaron. Anabel Hernández y Can Dündar saben muy bien lo que implica el periodismo cuando se desafía a los poderosos y se sacan a la luz verdades incómodas. Hernández lleva más de 20 años escribiendo sobre el narcotráfico y la corrupción en México. Cuando 11 hombres armados se presentaron ante su puerta y ella, por casualidad, no estaba en casa, huyó al exilio en Italia. También Can Dündar conoce ese peligro. Su intento de asesinato está documentado. Una vez que te han amenazado con un arma, te cambia la vida. Pueden ocurrir dos cosas: que te rindas porque no quieres volver a vivir algo así, o que decidas no volver a tener miedo. Ella eligió el segundo camino. En México, lo peor de México es la impunidad. A veces la única justicia que puedes obtener como víctima es que el caso se denuncie con veracidad. Y si the truth
Desde el exilio, Hernández sigue investigando el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron sin dejar rastro en Ayotzinapa en 2014. La impulsa a regresar a México de forma regular. Aún sigue sin estar claro qué les ocurrió a los estudiantes, pues solo se han encontrado algunos restos óseos. No puedo hacer una ofrenda en el caso de mi hijo, porque no lo tengo, o sea, un lugar donde poner una cruz. Y así estamos todos los padres. Nadie se puede decir está convencido, pues, que nuestros hijos estén muertos. Durante su trabajo en México, Hernández permanece siempre bajo protección policial. Sus familiares deben vivir con la incertidumbre de si volverá ilesa de su investigación, también su hijo menor de edad. Cada vez que subo a un avión me pregunto por qué lo hago. ¿Por qué corres el riesgo? Te despides de tu hijo como si no fueras a volver a verlo. Porque es una posibilidad. Cada día muere gente en México. ¿Por qué sigues viajando allí? Porque mi país sigue siendo mi hogar. ¿Y eso te importa más que ser madre? A veces sí. Los periodistas bielorrusos seguirán defendiendo los espacios de libertad para continuar informando pese a la presión del gobierno. Con estas palabras, Andrei Bastunets, presidente de la Asociación Bielorrusa de Periodistas, quiso reivindicar la difícil labor que realizan los profesionales de la información bajo el régimen de Lukashenko. Lo hizo tras recibir el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO en una ceremonia que tuvo lugar en Punta del Este, en Uruguay. Con este galardón, la UNESCO ha querido aplaudir el trabajo de Bastunets, que debido a su labor tuvo que marcharse de su país el año pasado. En su discurso recordó que cientos de profesionales independientes de la prensa en Bielorrusia han sido amenazados y encarcelados. Cambiamos ahora de tema. Un año del colapso de la línea 12 del metro de Ciudad de México, que dejó un centenar de heridos y 26 fallecidos. 13 de los afectados han presentado una demanda en un tribunal de Nueva York porque consideran que la justicia capitalina protege al consorcio constructor. Hasta ahora se han imputado a 10 funcionarios. El gobierno de Ciudad de México asegura que ha atendido de manera integral a la totalidad de las víctimas y que esa ayuda se complementa con el acuerdo millonario al que llegaron con el grupo Carso, una de las constructoras de la obra, propiedad de Carlos Slim. Tiene los 2 fémurs fracturados y lesiones en las rodillas, cadera y pelvis. Benito Alvarado lleva un año sin poder caminar. Iba en el metro de la línea 12 de Ciudad de México, que se desplomó el 3 de mayo de 2021. 26 personas murieron y un centenar sufrió heridas. Benito recibe ayuda económica y apoyo para su rehabilitación, pero siente que no le han reparado el daño y por eso acudió a la justicia de Estados Unidos. Aquí no hacen caso. Y si se lleva una corte a Estados Unidos, pues es mucho mejor. Allá respetan más la vida de las personas, las cortes son más estrictas. Benito y otras 14 víctimas han presentado una demanda civil en un tribunal de Nueva York. Allí tienen sus domicilios fiscales 3 de las empresas constructoras. En México, hasta la fecha, solo se ha imputado por el siniestro a 10 exfuncionarios. El abogado Christopher Estupiñán considera que la justicia capitalina protege al consorcio y que ha ofrecido compensaciones muy por debajo de lo que marca la ley. A pesar de esa negligencia del proceso de diseño que claramente tiene conocimiento la Fiscalía y está acreditada por dictámenes periciales, pues no está habiendo ninguna intención por parte de la Fiscalía para efectos de imputar o de buscar siquiera una línea de investigación en contra del Grupo ICA, que también resulta ser el presidente del consorcio constructor. El primer peritaje presentado recientemente por las víctimas confirma las fallas en el diseño de la obra. También se hallaron deficiencias de mantenimiento y la falta de pernos, negligencias mucho más graves de lo que analizaron las autoridades. Por su parte, el representante del gobierno capitalino, Ernesto Alvarado, asegura que se le ha ofrecido atención integral a todas las víctimas y que esa atención se ha complementado con el acuerdo alcanzado la semana pasada con el Grupo Carso, compañía del magnate Carlos Slim.
acuerdos reparatorios por parte de las víctimas con una de las empresas que hizo la obra por un volumen que estimamos, dado que esta es información reservada y confidencial para quienes participan en ella, un monto que debe ser entre los 270 y los 300 millones de pesos, si no es que más. Tanto las autoridades locales como federales defienden que esas acciones de reparación son la mejor forma de honrar a las víctimas sin necesidad de memoriales o de una comisión de la verdad. Para Benito, en cambio, no hay millones que paguen lo que el accidente le quitó. Lleva un año sin trabajar y era el sustento de su familia, como también de su hermana y 3 sobrinos. Ellos ahora son los que lo cuidan. Si hablamos de economía de dinero, que no me den, que me dejen como estaba. Porque ¿qué es más importante? ¿Para qué quiero dinero si no puedo caminar? ¿O para qué esto? Pues si ya no tengo mis actividades que yo hacía, si ya no soy como soy. Una vida marcada por una tragedia evitable y ahora por la búsqueda para que se haga justicia. Ni memorial ni actos de homenaje a las víctimas. El gobierno capitalino mantiene su promesa de reactivar esta línea 12 antes de final de año, pese a que su dirigente, Claudia Sheinbaum, ha reconocido que las obras de rehabilitación avanzan lentamente por las dificultades que se han presentado en cuestiones técnicas. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso a otras noticias destacadas de esta jornada. Más de 200 personas fueron detenidas este martes en manifestaciones antigubernamentales en la capital de Armenia, Ereván, y en otras ciudades del país. Las protestas estallaron el domingo cuando la oposición exigió la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan, acusado de querer ceder a Azerbaiyán, el enclave separatista de Nagorno-Karabaj, en disputa desde hace 3 décadas. Una mujer ha sido rescatada 88 horas después del derrumbe de un edificio en la provincia china de Hunan. Es la 9ª persona en ser sacada con vida de los escombros. Los rescatistas contaron que habían oído las llamadas de auxilio de la mujer. La Organización Mundial de la Salud afirma que la obesidad ha alcanzado niveles epidémicos en Europa y sigue progresando. Según esta agencia de Naciones Unidas, casi el 60% de los adultos y 1/3 de los niños europeos son obesos o tienen sobrepeso. El problema entre los adultos es mayor en todo el continente que en cualquier otra región del mundo, salvo en América. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.